Paz y bien, queridos hermanos, queridas hermanas, les saluda Dunia Molina y estamos en Buenas Nuevas. Y qué bueno poder llegar a sus hogares, poder entrar a sus corazones, siempre con una palabra que edifica, siempre con buenas noticias para todos. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Mi mejor melodía. Y antes de contarles una historieta hermosa que traigo, quiero que ahondemos este tema en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9, en el versículo 15. Dice la palabra de Dios: pero el Señor le dijo, ve porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La leo antes porque así vamos a entender un poco sobre esta historia y sobre todo porque de esta palabra, de este versículo que leímos, quiero extraer de ahí esto que dice, porque Él es mi instrumento. Y como les decía, he titulado el tema Mi mejor melodía, entonces les cuento la historia. Y es que había una vez un hombre que estaba en un parque tocando su violín, dizque ejecutando su violín. Pero aquello no sonaba bien, no sonaba agradable. Aquel violín estaba desafinado. En vez de música, era ruido el que se escuchaba. Y entonces, en vez de él atraer personas, dice que más bien pasaban de largo, más bien las corría. Aquellas que tenían la intención de sentarse a escucharlo, les hacía demasiado ruido, demasiado feo a sus oídos y entonces más bien huían de él. Vino el encargado de aquel parque y le dijo, mire señor, usted no puede estar aquí porque fíjese que en vez de atraer las personas, más bien las corre porque ese ruido que usted hace escandaliza el oído de las personas. Así que por favor no lo queremos ver acá. El hombre se fue muy triste, desde luego, pero se fue a sentar a otro parque. Él ya no se atrevía a tocar aquel instrumento, aquel violín, por lo que le habían dicho, pero desde luego estaba muy cabizbajo, él estaba muy triste, estaba con su rostro desencajado. De pronto se le acercó un otro señor y le dice, bueno, ¿qué le pasa, amigo? Yo lo veo demasiado triste. ¿No le alegra la música? Yo lo veo con un instrumento. Y le dice, no, al contrario, ¿sabe? No me dejan tocar el instrumento. Dicen que no lo hago bien o no sé qué. Aquel hombre dice, préstemelo, dice que le dijo. Y le agarró el violín, lo revisó y aquel hombre empezó a afinarlo. Aquel hombre empezó, dice, a afinar aquel violín. Empezó, dice, a tensar cada cuerda delicadamente y de pronto empezó a usarlo. De pronto empezó a usar el violín y aquella música era tan hermosa. Aquello era un sonido de verdad agradable al oído. Eran maravillosas las melodías que él tocaba. Y entonces sí, las personas llegaban, se acercaban y querían estar más cerca aún. Querían disfrutar de aquella música, de aquel sonido que sí se volvió agradable al oído de las personas. Se acercaban a él más y más personas, se llenó aquel parque y dice que le empezaron a dar dinero, le depositaban su dinero y de pronto el dueño del violín dice que empezó a gritar, empezó a decir emocionado, dice, ese es mi violín, véanlo, sí, es mi violín. Gritaba emocionado aquel hombre, dice, a la que una señora se le acercó y le dice, bueno, pero apréndalo a tocar. Vean qué historia esto. Querido hermano, querida hermana, quiero decirle, usted es ese violín. Usted por hoy vamos a tomarla como una dinámica. Quizás somos nosotros ese violín que por mucho tiempo, por muchos años quizás hemos estado en manos equivocadas. Quizás usted y yo somos ahora
ese instrumento, pero que ha estado en manos no expertas. Quizás hemos estado en manos de alguno que en vez de ocasionar algo agradable, más bien ocasiona ruidos. Quizás hemos estado en manos, vamos a decirlo más claro, en manos del pecado, en manos de los vicios, en manos de aquel que todo lo destruye, del enemigo. Quizás nosotros hemos sido o somos instrumentos del Señor, como decía la palabra que leemos al inicio, pero hemos estado en manos de alguien equivocado que se llama Satanás y que ha venido para matar, para destruir, para robar, dice la palabra de Dios. Nosotros ahora, el Señor quiere hacer una alianza hoy con usted y conmigo, porque quizás en vez de dar música, les decía, nosotros lo que hemos dado quizás es puro ruido, pura lata vieja. Quizás nadie ha conectado con nosotros como aquel hombre. Quizás nadie ha conectado con usted. Quizás nadie, ni sus hijos mismos, han conectado con usted como padre. Quizás ni como esposo su esposa ha podido conectarse con usted, o como esposo. Quizás ni su esposa ha podido conectarse con usted, porque les decía, lo que damos no es música agradable al oído, sino que damos lata, ¿verdad? A veces nosotros estamos distantes, a veces el ruido que provocamos hemos hecho que las demás personas o nuestros seres queridos se alejen más bien. Quizás lo que nosotros hemos provocado es un ruido que escandaliza. Quizás lo que hemos provocado es eso, alejamiento o tristeza o desilusión en la otra persona, o en aquel que nos conoce como cristianos, en aquel que dice, vean y predica, y yo la veo que va a la iglesia y ahí va con la Biblia debajo del brazo, como desodorante, como dicen por ahí, pero quizás nosotros lo que provocamos es un ruido no agradable, o puro ruido de lata, le decía, ¿verdad? Así como cuando el borrachito llega a la casa, ¿verdad? Sí, entonces, ¿qué le dicen los demás? O ¿qué le dice su esposa o su mamá? Le dice, ya venís borracho, pues a dar lata con eso. Así, vaya con esa cantaleta a otra parte, mijo. Váyase con ese mismo canto a otro lado, con eso mismo que trae. Así, nosotros en vez de dar algo agradable al oído del otro, lo que damos es lata o ruidos que entorpecen, que ensordecen, que desaniman al otro, que hace que huya el otro. Queremos ser nosotros quizás instrumentos, deseamos ser instrumentos. Mire, nosotros quizás hemos estado en manos de aquel que no nos sabe usar o sacar provecho, en manos de alguien que más bien nos ha querido destruir. Eso se llama pecado, alejados del verdadero músico, del músico de músicos que se llama Jesucristo, alejado del maestro. ¿Se acuerdan? Aquel hombre en el parque tomó el violín y él sí sabía lo que necesitaba aquel violín, y primero era ser afinado, primero era eso, y después saberlo ejecutar. Y ahí iniciaron hermosas notas musicales. Pues nosotros también verdaderamente hemos estado alejados del verdadero maestro, del verdadero músico que se llama Jesús, que se llama Cristo. Y Él quiere tomarnos, Él quiere cogernos a nosotros como ese violín en sus manos. Él quiere tomarnos en las manos del maestro, o quiere tomarnos nosotros como barro en manos del alfarero. Así dice la palabra, que transforma ese barro en una vasija hermosa, que transforma ese ruido en un canto hermoso. Eso quiere al Señor en nuestras vidas. Y vea qué bonito esto. Lo primero que hace aquel maestro, lo primero que hace el maestro es afinarnos, ¿Sabes cómo se afina un instrumento? Se lo decía. Bueno, la guitarra, por ejemplo, se toma y se tiene que
tensar las cuerdas. Usted ha visto cómo se afina, el cable, pues hay una piececita, algo como tornillo, no sé cómo decirlo, pero donde tiene que ir, donde va puesta la cuerda y el cable, y entonces empiezan a socarlo un poco. Y va estirando aquella cuerda, va dando, quedando extendida, quedando, digamos, firme, digamos, fuerte en su lugar, en su lugar. Ese es tensar, ese es afinar la guitarra. Estamos hablando, por ejemplo, del instrumento que es una guitarra, que tiene 6 cuerdas, o no sé si hay algunas que tienen más, pero pensemos en esta dinámica. Somos un instrumento donde el Maestro Jesús quiere primero tensar esas cuerdas. Primero quiere afinarnos, quiere hacer un proceso en nuestra vida, llamándole, podemos usar siempre esta palabra, una afinación. Quiere afinar estas cuerdas para que podamos ser una melodía agradable al oído, agradable al corazón de Dios. Y entonces empieza con este proceso que podía causar un poco de dolor, porque quizás estamos así como fideo, ¿verdad? Todos enrollados, así, todos encogidos, así están las cuerdas de la guitarra, ¿verdad? Enrolladitas, así quizás estamos nosotros, acomodaditos, enrolladitos en el pecado, en la tentación, en el mundo, en los placeres del mundo. Quizás estamos así acomodaditos, pero y entonces no damos un buen sonido, no damos una melodía agradable al oído y al corazón de Dios. Necesitamos ese proceso llamado afinación. Vamos a continuar con este tema en unos momentitos, no nos cambie. Gracias por continuar ahí, hermanos, y estamos hablando tomando ese ejemplo de este violinista, ¿verdad? Que en vez de atraer a las personas, las corría. Y ya les decía por qué, porque su instrumento musical no estaba afinado. Y porque también quizás no lo podía ejecutar, porque si él hubiese podido ejecutar, el primer proceso era el afinamiento a su instrumento. Pero llegó un maestro que lo enseñó, llegó un maestro que sí sabía hacerlo. Y traigo este ejemplo hermoso para que cada uno de nosotros usemos esto como dinámica para nuestra vida hoy, para nuestra vida en este momento. ¿Cómo está nuestra vida? Somos instrumentos. El Maestro es Jesús y quiere de nosotros como instrumentos suyos, que decía la palabra de Dios, ser una melodía o volvernos una melodía agradable al corazón de Dios. Acuérdense, Jesús es el camino para llegar al Padre. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Todo lo que pidamos a Dios tiene que ser en nombre de Jesús. Y Él es el Maestro hoy en este momento, que también quiere hacer de nosotros, quiere hacer de su vida una melodía, un cántico nuevo para Dios, para nuestro Padre. Y entonces ese proceso para hacer esa melodía agradable al oído, comienza con, les decía, una afinación. Una afinación que significa tensar las cuerdas y luego llevarlas al momento o al lugar exacto, al lugar correcto como debe estar cada cuerda. Y es así que al ejecutarlo suena hermoso y empieza a entonar las notas musicales.
Es bonito esto. Yo me imagino que los músicos, los que verdaderamente saben de música, pues se emocionan con ver un instrumento, con llevar este proceso y llevarlo a un término correcto donde suenan todas las cuerdas conforme a la nota musical. Entonces, ha de ser emocionante el que sabe de música. Si yo estoy emocionada, imagínense. Esa canción que muchas veces nosotros somos, hay dentro de nosotros, es una canción quizás digamos que no agradable, es un ruido en vez de ser una melodía, y es que nos hemos vuelto quizás como aquel hombre que corría a las personas, nosotros nos hemos vuelto también llenos de negativismo. Quizás esa canción es egoísmo, quizás esa canción se llama Sola con mi soledad, ¿verdad? Quizás esa canción puede llamarse así, no me vuelvo a enamorar, resentimiento, y así podemos decir, ¿verdad? Podemos mencionar muchas canciones que quizás somos hoy nosotros. Así somos nosotros. Quizás nuestra melodía no es agradable, nuestra melodía quizás es renegar, quizás nuestra melodía es murmurar, levantarnos y decir, ay Dios mío, qué lluvia, es que no para de llover, y ahora pues ni la ropa se me va a secar, y ahora pues acabo de lavar el carro y mire cómo está lloviendo, y empezamos a renegar, decimos, ay, qué calor hace, qué tremenda calor, y empezamos con esa cancioncita, ¿verdad? Todo el día a renegar, a murmurar, a quejarnos por todo, a quejarnos de todo, y vamos en el tráfico y vamos renegando también. Y tenemos años de vivir acá. Y en las ciudades grandes ya aquí se torna un tráfico y ya sabemos. ¿Y para qué renegamos? Levántese más temprano y vaya más temprano. Tome en cuenta eso. No, es que llego en 5 minutos a tal lado. Claro, llega en 5 minutos, pero si no hay tráfico. Y entonces debemos tomar en cuenta eso e ir aprendiendo. Que nuestra canción no sea ese canto amargo, no sea ese canto de despecho, no sea esa canción que quiero quitarme la vida, no sea esa canción dale más duro, no sea esa canción, no, evite esa cantaleta negativa. Ese proceso, estar en las manos del maestro, ese proceso de afinación, déjenme decirle que puede doler. Ese proceso de transformación puede doler, pero dejémoslo, vale la pena. Vale la pena porque vean lo que resulta después de ese proceso. Nos volvemos un canto bueno, bonito, agradable. Después del proceso puede durar. Ese proceso puede ser días, meses o años. Ese proceso puede ser mucho tiempo. Santa Mónica, 40 años orando. Un proceso grande, largo, por la sanación o curación espiritual, la conversión de su hijo San Agustín después. Ese proceso puede durar mucho tiempo. Ese proceso de afinación para la conversión, para la transformación de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, de los miembros del grupo de oración, para que se enamoren de Cristo, para que se vuelvan a Cristo, también tus amigas, tus amigos. Ese proceso puede ser un proceso largo, duro, pero vale la pena. Así que tenemos que animarnos con esto. Tenemos que esforzarnos para que podamos nosotros dejar o quedarnos en las manos de este maestro de música, de músicos, para quedarnos en las manos del maestro, del alfarero. Así, quedarnos ahí del que lo transforma todo. El Señor quiere afinarnos. Tú eres un instrumento en sus manos. Cuando hay diferentes instrumentos, y quizás algunos, yo no conozco mucho de esto, pero quizás hay algunos instrumentos que solo necesitan una conexión.
A ver si estamos explicando bien esto. Hay unos instrumentos que quizás solo necesitan una conexión, solo enchuflarte, conectarte con Dios. Quizás solo necesitas un empujoncito, quizás solo necesitas un paso más y te conectas con Dios. Hay unos que necesitan el proceso de que les decía, de afinación. Hay otros que necesitan solo saberlos ejecutar. Con un poquito, ya está ahí listo. ¿Qué significa esto? Que todos nosotros somos instrumentos que formamos una orquesta. Así dice la palabra de Dios, que todos somos el cuerpo de Cristo, formamos un solo cuerpo, cada miembro con diferente función. Y en este caso sería que la batería, la guitarra, el violín, el sax y todos los instrumentos, el teclado, todos los instrumentos que conforman una orquesta musical. Qué bonito y qué hermoso suena. Pero hay instrumentos, yo no sé en qué es usted. Si yo le preguntara qué es usted o qué instrumento quiere ser, del que solo le falta un pasito para conectarse, de que solo está al alcance de un enchufle, ahí y se conecta, del que solo dice, no, yo solo necesito ir y confesarme y volver al camino de Dios. No, si yo he estado en retiro, en estudios profundos con Dios, quizás solo necesita reconciliarse, irse a confesar, conectarse, como diría yo, conectarse con Dios. Quizás otros necesitan una afinación, un proceso para que pueda sonar bien. Ese proceso puede ser una sanación interior, puede ser una curación. Necesitas un proceso de exorcismo, será algunos. ¿Qué proceso necesitas cruzar, pasar para hacer entonces, convertirte en ese instrumento que se conecta con Dios, que está listo para ser partícipe de esa orquesta que se llama Cuerpo de Cristo? Vea, nosotros necesitamos estar conectados de verdad siempre al Señor, siempre a Dios. Acuérdate, la afinación puede ser un proceso, les decía, que durará algún tiempo. Les decía que el proceso puede ser también muy duro, puede doler, pero que la finalidad, les decía al inicio, es quedarte fuerte, firme y en el lugar correcto, con la familia que debes estar. Reconcíliate, ese es el lugar correcto. Ese es, decía yo al inicio, cómo debe quedar la cuerda en el lugar correcto. ¿Dónde debes estar, esposo? En el lugar correcto. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces en ese otro lugar? ¿Qué haces quedándote a dormir en otro lado? ¿Qué haces, joven? ¿Qué haces, niña, durmiendo en otro lado? Quédate en el lugar correcto. Ahí, en tu habitación, con tus padres o en la casa de tus padres. Eres menor de edad. El lugar correcto es ahí, al lado de tu esposa, de tu esposo. El lugar correcto es ahí, cada domingo como familia, compartiendo el pan, compartiendo la comida, compartiendo la Eucaristía también. El lugar correcto. El lugar correcto puede ser ahí reunidos cada cena. El lugar correcto es ahí en el sofá junto a tu esposa viendo una película, puede ser. El lugar correcto es ahí educando a tus hijos. El lugar correcto es ahí, quizás hoy, con tu vecina, con tu vecino platicando o aconsejándole, no chismeando. Es el lugar correcto. Y decía, la otra frase era fuerte. ¿Cómo debe quedar esa cuerda después de un proceso? Debe ser fuerte, porque las pruebas, la adversidad, las adversidades de la vida, los problemas de la vida nos tienen que dejar fuertes. La otra palabra es firmes. ¿Qué significa firmes? Con los pies puestos en la tierra. Ahí ama lo que tienes.
Aprende a vivir con lo que tienes. Aprende a amar y disfrutar lo que Dios ya te ha dado. ¿Por qué añoras lo que no tienes? Disfruta lo que tienes. Eso, estar firme. Puede entrar dentro de la firmeza, puede entrar la fidelidad. Sé fiel con tus principios, sé fiel con tus valores que te inculcaron tus padres. ¿Por qué en casa hablabas diferente? ¿Por qué hoy que no estás ahí hablas con malas palabras? Sé fiel con los principios, sé fiel con los valores. Esa es firmeza, es ser un instrumento afinado. Decía, las cuerdas fuertes, firmes y en su lugar, en el lugar correcto, no como fideitos enrollados ahí, cómodamente o acomodados en el mal, acomodados en el pecado, acomodados en otra cosa, no importa lo que sea, no importa que suene feo o ruido para los demás, no. Acomódate y sé un instrumento que suene para bien. Vuélvete esa melodía agradable al corazón de Dios. Vuélvete esa melodía, un canto nuevo. ¿Sabes qué significa un canto nuevo? Que dice la palabra que cada día debemos cantar. Dios espera un cántico nuevo de nosotros, una melodía nueva. Sé tú una melodía, que la palabra que salga de tu boca sea agradable a Dios. Que las frases que este día salgan de tu boca sea una melodía al oído de Dios, al corazón de Dios. Qué hermoso escuchar una linda canción, ¿verdad? Se disfruta, se vive con sentimiento. Qué hermoso. Sé tú esa melodía para Dios. Dios les bendiga, hermanos, y recordándoles siempre que Dios te ama.